Con su permiso, ciudadano diputado presidente, ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados, ciudadano doctor Agustín Carsten, secretario de Hacienda y Crédito Público. Hoy, usted como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por tanto responsable de la política económica, comparece ante esta soberanía para explicar, justificar y defender su continuidad en el 2010. Así lo deduzco después de lo que hemos escuchado, a pesar de que han fallado en el diagnóstico y en las propuestas de solución. ¿En qué afirmaciones fundamento mi juicio? En el incremento del número de personas viviendo debajo de la línea de la pobreza, en el aumento de la desigualdad y en el desempleo galopante que es previo a la más reciente de nuestras crisis. ¿Con qué garantías acude usted ante esta representación de la sociedad mexicana para darnos la certidumbre que lograremos los fines que exponen los documentos económicos que hemos examinado, si en el pasado se dijo que con la creación del IETU, el IDE y de los impuestos especiales habría recursos para combatir la pobreza y retomar el crecimiento económico? Y a todos nos consta que no fue así. ¿Qué disposición, qué entendimiento, qué espíritu de conciliación existe en usted y sus colaboradores para salirse del dogma neoliberal e incorporar aquellos planteamientos de política económica en los que hemos coincidido las fracciones parlamentarias progresistas? ¿Existen alternativas que sustituyan aquellas medidas que han sido puestas en dudas o rechazadas por los partidos y sus parlamentarios, por las fuerzas sociales y sus organizaciones, por los académicos? Recordemos los discursos del rector de la UNAM, y por un gran número de empresarios, en una palabra, casi por la mayor parte de la sociedad civil mexicana. ¿Existe esta alternativa, señor secretario? Nuestra primera preocupación reside en el impuesto para contribuir al combate a la pobreza. Una primera proyección de sus analistas estima recaudar 71.775 millones de pesos en 2010 por esta vía. Sin embargo, se dice que para los programas sociales habrán de destinarse solamente 25.000 millones. Entonces quisiera preguntar, ¿este monto se destinará íntegro a los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social o irán también a otras secretarías que deben trabajar en la misma línea y en el mismo sentido en favor de la población? Si no es así, explíquenos cómo se distribuirá este ingreso, qué otros programas y qué otras secretarías van a ser beneficiadas con estos recursos. ¿Qué garantías tendría esta soberanía de que esos recursos no servirán para pagar gasto corriente, obligaciones de deuda, ni ningún otro concepto que no sea desarrollo social? Frente a este impuesto general a las ventas del 2%, incluyendo alimentos y medicinas, Convergencia coincide con todos aquellos que lo ven como un IVA con antifaz. Nuestra apreciación es que se trata de un gravamen al consumo, técnicamente regresivo porque afecta a la población de más bajos ingresos, que recordemos, la cifra es superior a los 50 millones de mexicanos que enfrentando algún tipo de pobreza se verían agraviados y sangrados con esta medida. En este sentido, ¿no resulta contradictorio cobrar a los sectores sociales más pobres el costo de la inversión que posteriormente se haría en ellos? Esto asumiendo que el 100% fuera para esos programas. Esta propuesta, señor secretario, ¿no arraiga los desequilibrios regionales entre estados?
¿No es acaso un vehículo eficiente y eficaz para aumentar y distribuir más pobreza? Al sumarse a otros impuestos ya establecidos sobre los mismos bienes y artículos, ¿no se convierte en una doble tributación? Por lo anterior, la posición formal de Convergencia es rechazar y votar en contra de este impuesto. Una segunda cuestión que el estudio de su propuesta nos ha planteado dudas es el relacionado con el ahorro y contención del gasto público para 2010, el tema de la austeridad republicana. El sentido común nos diría que esta acción implicaría recortar gasto corriente y aumentar la inversión pública, social y productiva. ¿Esto va a ser así? ¿Qué monto ha estimado su Secretaría resultaría de la aplicación del programa de austeridad? Datos de varias fuentes académicas establecen que luego del cambio de gobierno federal en el año 2000 y contrario a lo que muchos hubiéramos esperado de la visión que se supone prevalecería, el gobierno creció. Hablo de un crecimiento de la plantilla de mandos medios y superiores, tanto en número como en percepciones. En otras palabras, del año 2000 al presente, en 9 años, la nueva burocracia federal se hizo grande y cobró más. Hace 3 años, en 2006, el número reportado de mandos medios y superiores en la Administración Pública Federal en todos sus órdenes era de 496.493 puestos. Hoy, pasados esos 3 años, el número es de 643.550. Sabemos que se han creado 79 plazas homólogas a subsecretarios, 24 de ellas en Hacienda. La austeridad alcanzará a sus altos mandos, sus prestaciones y privilegios, o quedará únicamente en la desaparición de 3 secretarías de Estado, donde el grueso de sus trabajadores no pertenece a estas jerarquías. Un análisis atento de la propuesta de la Secretaría a su cargo resalta el tema del servicio de la deuda pública. Entre 76 y 91, este tema estuvo en el centro del debate nacional. Fueron 3 lustros donde el crecimiento exponencial de la deuda y las medidas para hacerle frente distorsionaron nuestro modelo de crecimiento y desarrollo, generaron pobreza y desmantelaron sectores productivos enteros. Hoy, 3 años después de iniciado el actual gobierno federal, la deuda pública aumentó 48.5% respecto del saldo registrado en su arranque. La deuda contratada por el actual gobierno federal en el mercado financiero local llegó en abril de este año a su máximo histórico, 2.529.252 millones de pesos, cantidad que equivale a una quinta parte del Producto Interno Bruto. En los 880 días transcurridos desde el comienzo del gobierno federal y hasta el 30 de abril pasado, el Ejecutivo Federal contrató cada 24 horas, incluidos sábados y domingos y días feriados, 939 millones de pesos en nueva deuda interna. Señor secretario, es evidente que la propuesta económica presentada por el gobierno federal a través de usted para 2010, que se ha presentado a esta soberanía, tenemos claro que no resolverá los problemas que enfrenta el país. Por el contrario, habrá de generar inflación, carestía, desempleo y mayor pobreza. Convergencia les urge abandonar el dogma neoliberal, a cambiar el modelo económico, a incluir las propuestas de las fuerzas progresistas que este país han hecho a nombre de los ciudadanos. ¿Para qué? Cuando menos para evitar, como en el pasado, volver a tropezar con la misma piedra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado.